Bueno, bienvenidos a esta tercer parte de reaccionando a este increíble documental American Gospel. En esta ocasión vamos a ver por qué el Evangelio de la Prosperidad realmente distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. Bueno, vamos a la obra a continuación. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Augusto, si murieras hoy, ¿qué edad tienes? 19. Si murieras hoy y Dios te diera justicia, terminarías en el infierno. Y hay dos cosas que debes hacer para salvarte: arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Cuándo harás eso? Casi de inmediato. ¿En serio? Sí, en serio. Evangelion. La palabra griega para evangelio viene de las buenas noticias de victoria que traería un mensajero a la capital, que la victoria se había obtenido en el campo de batalla y todos festejarían. Saber que no habían perdido la guerra, sino ganado, transformaba la vida de todos en la ciudad. Pero claro, no eran ellos los que estaban afuera en las trincheras. De la misma manera, Jesús dice: he conseguido la salvación. No vengan y ayúdenme a salvar el mundo, sino yo lo he conseguido. Básicamente la ley dice: haz. El Evangelio dice: está hecho. El Evangelio no es ¿qué haría Jesús? Ahora veías lo mismo. El Evangelio es ¿qué ha hecho Jesús? Ahora créelo. Esta distinción entre la ley y el Evangelio es lo más importante que debemos recordar. Y es una de las cosas que estamos olvidando. El patrón de Dios es siempre asegurarse de que sabemos que la relación viene antes de la obediencia. No tenemos una relación con Él porque obedecemos. Obedecemos porque Él creó una relación con nosotros. Esto queda claro una y otra vez en la Biblia. Antes de dar los mandamientos, Dios le dice a su pueblo: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, obedéceme. Es crítico entender que no dijo: si me obedecen, los sacaré de Egipto. No, los he redimido. Este es el sendero seguro para que anden. Este orden no solo está en el Antiguo Testamento. Básicamente todo el Nuevo Testamento lo sigue también. En general, la primera parte de las cartas de Pablo, Juan, Pedro dicen: esto es lo que Dios ha hecho en Cristo, así es como te salvó. La segunda parte dice: así es como deberías responder. Los mandatos morales que debemos obedecer son como las vías para el tren. Mientras el tren avance, ese es el camino que deberían seguir, pero el Evangelio es el motor y la gasolina que hace que se mueva. Entonces, no le hace bien ni al cristiano ni al no cristiano que le digan: aquí están las vías, ahora avanza. Si no tienen gasolina, si no tienen motor, solo serán un tren atorado. Creo que hay muchos cristianos hoy en día que son trenes parados a los que se les dice: avanza, pero no se les da ni un motor ni gasolina para que se muevan. Hay pastores que asumen, creo que incorrectamente, aunque es comprensible, que todos en su iglesia entienden el Evangelio. Recuerdo que hace años me pidieron que hablara para un grupo grande, pero me dijeron que eran mayormente cristianos. Preguntaron: ¿qué vas a predicar? Les dije: pensaba predicar el Evangelio. Y me dijeron: pero te acabamos de decir que la mayoría de ellos son cristianos muy devotos y sinceros. Les dije: bueno, en primer lugar, les agradezco, pero no puedo suponer que todos aquí son verdaderos cristianos o que tienen una comprensión bíblica del Evangelio. Eso es lo primero. En segundo lugar, el Evangelio no es solo para los que están perdidos. El Evangelio es para los cristianos. Dios, siendo tres en uno, que existen eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su gran amor, Él creó todo para compartir su amor. No tenía que hacerlo, pero quiso hacerlo. Y nos creó a nosotros. Y al crearnos, caímos en pecado. Y el pecado nos separa de Dios. No es de Dios, es contrario a Él. Los sábados por la noche, durante el verano, hacemos en casa noches de adoración que suelen comenzar a las 6:30. Jugamos básquetbol, fútbol, lanzamos el frisbee y hablamos y pasamos el rato afuera. Luego nos reunimos en la sala y hay un tiempo de adoración.
En nuestra comunidad hemos hecho el hábito de reunirnos semanalmente y presentar el Evangelio al menos una vez. Y Jesús, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, caminó esta tierra y vivió una vida sin pecado, sin mancha. Y vivió la vida que todos estábamos llamados a vivir, que deberíamos vivir. Y en nuestro lugar murió la muerte que merecemos. 3 días más tarde resucitó después de la muerte en la cruz. Y una de las cosas que subrayamos es que aún los creyentes lo necesitamos. Aún la gente que lo escucha 100 veces al mes lo necesita. Y tenemos esperanza porque cualquier juicio por ese pecado ha sido tratado por Dios. El Evangelio no es algo de lo que te gradúas, no es algo que puedes dejar atrás. El Evangelio es central. Somos propensos a olvidar el Evangelio. Somos propensos a olvidar quién es Él, lo que no somos, qué hizo Él por nosotros. Predicar el Evangelio todo el tiempo, cada semana, significa que de Génesis a Apocalipsis te das cuenta de que la Biblia entera es una historia del despliegue del amor, la gracia salvadora y la misericordia de Dios hacia los pecadores en Cristo Jesús. En Mateo 5, Jesús dijo que toda la Biblia es sobre Él. Y Lucas registra para nosotros que Jesús les enseñó todas las cosas que tenían que ver con Él, de las leyes, los profetas y las Escrituras, que eran 3 secciones que describían toda la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Así que o él era un megalómano, o es quien dijo ser, y toda la Biblia es sobre Jesús. Bueno, no sé ustedes, pero si yo sigo a Jesús, quiero entender su comprensión del Antiguo Testamento. Por eso, si explicamos un texto aislado de él, negamos lo que él mismo dijo acerca del tema en cuestión. Dijo que se trata de él. Si predicas sobre Daniel y dices, te reto a ser como Daniel, no se trata de Jesús. Si estás predicando Apocalipsis y es sobre Israel y Rusia, entonces no se trata de Jesús. Aunque Jesús no es el contenido de toda la Biblia, Él es el centro de todo. En otras palabras, no todas las historias, no cada cosa es sobre Jesús o puede ser una analogía de Él, y aún así todo apunta hacia Él y su obra. Él es la cima. El mensaje de la Biblia es que Dios salvará a su pueblo. Si buscas en cualquier punto, sea en Habacuc o en Timoteo, en cualquier punto de Isaías o Deuteronomio, va a estar conectado de alguna manera con este camino principal de las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Aunque comiences en Génesis 3 y hable de Dios haciendo una promesa que aplastará a la serpiente mediante la semilla de la mujer, bueno, ¿de qué habla el resto del libro de Génesis? Es la historia de esa semilla a través de la mujer. Y por eso tanta gente se abruma con las genealogías y se preguntan, ¿para qué hay tantas? Por eso el Nuevo Testamento abre con una genealogía y muestra que la semilla se transformó en la persona de Jesús. Y si no puedes ver la cruz en la historia de José cuando dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, es la cruz en una metáfora. Entonces te estás perdiendo toda la unidad de la Biblia. Y creo que eso es lo que estamos negando. Es uno de nuestros problemas. Olvidamos que la Biblia fue escrita por un autor y ese autor tiene una historia unificada que él está contando. Aunque hay distintos autores, todos son inspirados por el Espíritu Santo. Dios no es un actor de reparto en la película de mi vida. La Biblia no se trata de ti. Yo fui elegido como participante del despliegue de su historia de redención. Y hoy eso está al revés. Sigues tratando de meterte a las historias bíblicas como si fueras el héroe. Así que es una manera de leer la Biblia que hace héroe al hombre y no a los actos de Dios. Si confundes eso, estás leyendo la Biblia de forma completamente equivocada, porque la Biblia quiere que alejes los ojos de ti y los pongas en un Dios que es capaz. Tú no eres capaz, Dios es capaz. Creo que David y Goliat es la historia perfecta para esto. Cada vez que la escuchamos, se nos dice que somos David. Para que David se convirtiera en David, necesitaba a Saúl. Deja de despreciar a Saúl, lo necesitas. Necesitas gente que te odie, que te haga pedazos. Gracias a Dios por Saúl, porque si tienes un Saúl, eso te hace un David. Déjame ser claro con esto, no eres David. Así que soy David y Goliat es mi deuda o mi matrimonio difícil.
o mi jefe en el trabajo. Vamos a mantener la distancia de nuestro enemigo y arrojar nuestras piedras hasta que todos los Goliaths de nuestras vidas caigan. Tomaré la piedra de la fe y la arrojaré al gigante de mi jefe en el trabajo y lo mataré, sostendré su cabeza en alto. Vencerás a ese gigante. Sí, el obstáculo es grande, pero tienes esa grandeza en ti. Esa sería una forma muy narcisista de leer la Biblia. Pero en una hermenéutica cristocéntrica, al leer la Biblia diremos, bien, ¿qué está pasando en esta historia real? Vemos que hay algo que es aterrador y al parecer no puede ser vencido. Y sin embargo, es derrotado por este hombre que, mediante la fe, mató al que no podía matarse. Y ahora hay un peligro, ¿no? ¿Quién? ¿Qué es más invencible que el pecado y la muerte? Lo que hizo David fue representar la justicia de Dios sobre sus enemigos para la victoria y salvación del pueblo de Dios, que no hizo nada más que aterrarse ante los enemigos de Dios. ¿Sabes quién vence a nuestros gigantes? Cristo vence a nuestros gigantes. No soy yo el que los vence. Como el gran gigante de mi vida, el pecado y la muerte, no puede ser vencido por mí, tomando la piedra de fe y arrojándola, sino por el trabajo terminado de Cristo, quien venció a la muerte de un solo tiro. David fue uno de los hombres de la Biblia del cual Dios dijo, «Es un hombre conforme a mi corazón». Qué tremenda manera de describir al rey David. Sin embargo, también David es un hombre que cometió asesinato para poder acostarse con la mujer de ese hombre. Es un asesino y un adúltero. Abraham, el padre de la fe, como siempre decimos, es un hombre que mintió y arriesgó a su esposa, no una, sino 2 veces. No es un esposo que quieras imitar. ¿Ven cómo la Biblia se encarga de manchar a todos los personajes menos a uno? Siempre es importante recordar que el Antiguo Testamento es un libro oriental más que occidental. No es lineal, no va A, B, C, D, sino que lo que Cristo es, lo que debe hacer, es definido por lo que no es en el Antiguo Testamento. Tomemos la figura de Sansón en la Biblia. Hay un hombre con gran fuerza e inteligencia. Y cuando tenía el pelo largo, era fuerte, cuando el pelo corto, era débil. ¿Cuál es el mensaje? Obvio, debemos tener el pelo largo para ser fuertes. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que sin importar tu fuerza o inteligencia, no eres tu propio Salvador. No eres tu propio Redentor. Si vas a depender de tu propia fuerza y sabiduría, no llegarás a ningún lado. Ok, bueno, hemos estado reflexionando sobre todos estos temas y yo creo que es confrontante, yo creo que nos lleva a nosotros a examinar muy bien si el mensaje que estamos creyendo, predicando o escuchando realmente es un mensaje que glorifica a Cristo o muestra a Cristo. ¿Quién es el héroe de tu historia? ¿Eres tú? ¿Toda la historia, todo el mensaje del Evangelio gira alrededor de ti o se trata del Señor Jesús? Creo que estas reflexiones nos hacen considerar que estamos creyendo en el Evangelio de la prosperidad o estamos creyendo en el Evangelio de Cristo. El mensaje de Cristo centra a Cristo en medio, pone a Cristo en lo alto, magnifica la obra de Cristo y por supuesto que te hace depender plenamente de Cristo mediante la fe. Espero que haya sido de bendición esta tercera parte y nos vemos en una última y cuarta parte en el siguiente video. Bendiciones a todos.